¿Sabías que existe una criatura en el folclore eslavo que ha gobernado los bosques durante siglos? Una entidad que los cristianos medievos identificaron como un demonio, pero que en realidad es algo mucho más complejo y antiguo. Me puse a investigar y lo que descubrí fue fascinante. Quédate hasta el final porque vamos a descubrir cómo esta figura ha evolucionado desde guardián sagrado del bosque hasta convertirse en el monstruo que inspiró a The Witcher y por qué su historia revela verdades profundas sobre nuestra relación con la naturaleza. Imagínate por un momento que eres un campesino de la Rusia del siglo X. Tu vida depende completamente del bosque, te proporciona leña, comida, refugio, pero también es un laberinto mortal donde es fácil perderse para siempre. Cada árbol parece observarte. Cada sonido podría ser lo último que lleguen a escuchar tus oídos para después ser devorado por una bestia. Y en lo más profundo de estos bosques interminables habita una presencia que puede ser tu salvación o tu perdición. Este es el mundo que dio origen al Leshy, y para entender su verdadera naturaleza necesitamos despojarnos de las interpretaciones modernas y sumergirnos en la mente de quienes lo crearon. Los pueblos eslavos precristianos tienen una visión del universo completamente diferente al nuestro. No concebían un mundo de materia inerte, sino un cosmos vivo donde cada elemento del paisaje poseía su propia conciencia. Los ríos tenían espíritus, los campos tenían guardianes, y los bosques tenían a Leshy. Pero aquí está el problema, casi no tenemos fuentes directas de estas creencias. Los eslavos antiguos eran culturas orales. Todo lo que sabemos viene de observadores externos, misioneros cristianos, cronistas alemanes, historiadores bizantinos, que veían estas creencias como supersticiones diabólicas que debían ser erradicadas. Es como si tratáramos de reconstruir el cristianismo usando solo testimonios de emperadores paganos de la antigua Roma. La imagen que obtenemos está inevitablemente distorsionada. Entonces, ¿qué es realmente el Leshy? Su nombre viene de Les, que significa bosque en ruso. Es conocido por docenas de nombres regionales, Lesovik, Borovy, Lesnik, pero todos apuntan a la misma realidad. Es el espíritu del bosque, no un espíritu más, sino el espíritu que gobierna los bosques. Su apariencia es fascinante porque encarna la naturaleza cambiante del propio bosque. Puede aparecer como un campesino anciano, pero siempre con detalles perturbadores. Ojos que brillan con una luz verde, una barba hecha de musgo, piel que parece corteza de los árboles. Y aquí está este crucial detalle, no tiene sombra. En el folclore eslavo, la ausencia de sombra es la marca inequívoca de un ser del mundo espiritual, pero lo más aterrador es su poder de transformación. Puede crecer hasta la altura de los árboles más altos o encogerse hasta ser del tamaño de una brizna de hierba. Puede convertirse en cualquier animal del bosque, en un árbol, en un tronco caído, incluso en el viento mismo. No es solo un habitante del bosque, es el bosque manifestado. A este espíritu menudo se le escribe con cuernos y pezuñas, los atributos que lo conectan con el arquetipo del fauno. Pero a diferencia del fauno greco-romano, que es básicamente un hedonista perpetuo obsesionado con el vino y las ninfas, el Leshy es algo mucho más complejo. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. El Leshy no es malo, es profundamente ambivalente, puede ser tu mejor aliado o tu peor pesadilla, dependiendo de cómo te comportes en su dominio. ¿Eres un cazador que toma solo lo que necesita y deja ofrendas de pan y sal? El Leshy puede guiarte hacia la mejor presa y proteger tus rebaños. ¿Eres un leñador que tala árboles sin respeto, que grita y maldice en el bosque sagrado? Prepárate, caminar en círculos para siempre hasta morir de agotamiento. Su arma más terrorífica es la desorientación psicológica. Puede imitar la voz de tu madre desde la oscuridad. Puede hacer que los senderos familiares se transformen en laberintos imposibles. Puede distorsionar la percepción que tienes del tiempo y el espacio, hasta que ya no sepas si has estado caminando por horas o por días. Los campesinos desarrollaron todo un código de supervivencia para tratar con él. Si te perdías, tenías que quitarte la ropa y volver a ponerte al revés, cambiar los zapatos de pie. Se creía que esta inversión del orden normal confundía el espíritu y rompía su hechizo. Pero entonces llegó el cristianismo y todo cambió. Lo que sucedió a continuación no fue simplemente un cambio de religión, fue una transformación ontológica completa del mundo natural, que convertiría al guardián sagrado en el monstruo que conocemos hoy en día. Los misioneros se enfrentaron a un gran problema al llegar a las tierras eslavas, ya que los campesinos se negaban a abandonar sus creencias ancestrales. Entonces, la iglesia implementó una estrategia brillante y despiadada. No negaron la existencia del Leshy, al contrario dijeron, sí, existe, pero es un demonio. Esto transformaba por completo la realidad. En el mundo pagano, el bosque era un espacio sagrado, gobernado por una deidad a la que se le debía respeto. En la teología cristiana, la naturaleza es simplemente materia creada por Dios. Cualquier fuerza espiritual que no sea de origen divino debe ser, por definición, diabólica. ¿Ves la genialidad de esta estrategia? Al transformar al Leshy de guardián sagrado a un demonio del bosque, la iglesia no solo ganó adeptos, ganó territorios. El bosque, que antes era un dominio soberano e intocable, se convirtió en un espacio embrujado y peligroso, pues está dominado por fuerzas demoníacas
por lo que la sociedad cristiana tenía la obligación moral de evangelizar, purificar, bendecir y exorcizar el bosque. Los clérigos crearon incluso nuevas mitologías para explicar el origen de estos demonios dentro del marco cristiano. Una de las más extendidas decía que el Leshy y otros espíritus eran ángeles caídos que, al ser expulsados del cielo, no llegaron al infierno, sino que aterrizaron en los bosques y los cuerpos de agua de la tierra, condenados a vagar eternamente como castigo por haberse opuesto a Dios. Pero aquí está la parte fascinante. Las creencias no desaparecieron. En lugar de eso, ocurrió algo que los académicos llaman doble, es decir, la doble fe. Los campesinos se convirtieron al cristianismo en el sentido oficial. Iban a misa los domingos, se confesaban, creían en Cristo para la salvación de sus almas. Pero en el día a día, para evitar que el ganado muriera, tener éxito en la caza, poder caminar por el bosque sin perderse, los campesinos seguían negociando con el Leshy. Era pragmatismo puro y duro. Usaban la señal de la cruz como protección, pero también dejaban ofrendas de pan y sal en los tocones de los árboles. Para ellos esto no era una contradicción, era simplemente reconocer que tanto el Dios cristiano como los antiguos espíritus del lugar ejercían poder en diferentes esferas. Y aquí llegamos al corazón filosófico de toda esta historia. El Leshy no es malo en el sentido cristiano, su maldad es la indiferencia brutal de la naturaleza misma. Piénsalo así, cuando un huracán destruye una ciudad, no lo hace por malicia. Es simplemente la manifestación de fuerzas naturales que operan según sus propias leyes, completamente ajenas a las preocupaciones humanas. El Leshy personifica exactamente esta realidad. Su moralidad es puramente ecológica, fomenta el comportamiento sostenible, toma solo lo necesario, no causes daños innecesarios, reconoce la fuente de tu subsistencia. Su malevolencia es el mecanismo de aplicación de este contrato ecológico no escrito. Cuando los humanos rompen estas reglas, mostrando falta de respeto, tomando en exceso, contaminando el espacio sagrado, el Leshy restablece el equilibrio. No lo hace por venganza, lo hace porque es el equilibrio. Es la personificación viviente de la ley natural de causa y efecto. Su verdadera naturaleza no es la malicia, sino la indiferencia. Y para la conciencia humana, que necesita desesperadamente creer que el universo se preocupa por nosotros, no hay nada más aterrador que una fuerza poderosa a que simplemente no le importamos. Pero el Leshy no actúa solo. La jerarquía de los dioses eslavos está íntimamente conectado con una de las deidades más antiguas y poderosas, Veles, el dios del inframundo, la magia, la naturaleza salvaje y la sabiduría. Veles es el adversario cósmico de Perún, el dios del trueno y el orden. Mientras Perún gobierna desde lo alto del árbol del mundo, representando la ley y la civilización, Veles acecha en las raíces, encarnando el caos fértil y la naturaleza indómita. El Leshy puede interpretarse como una manifestación local de Veles, su agente en el mundo medio. Ambos protegen la naturaleza salvaje, ambos están asociados con la magia y la riqueza en forma de ganado y recursos naturales, y ambos representan fuerzas que a menudo entran en conflicto con el orden humano. Esta conexión sitúa a Leshy dentro del gran mito cosmogónico eslavo, la eterna lucha entre el orden y el caos, entre la civilización y la naturaleza salvaje. El Leshy no es solo un espíritu del bosque, es un soldado en la guerra cósmica que se libra cada vez que un humano cruza el umbral entre el mundo domesticado y el mundo salvaje. Y ahora llegamos a lo verdaderamente extraordinario. Después de siglos de demonización, el Leshy ha experimentado un renacimiento espectacular en la cultura moderna. Y todo comenzó con un escritor polaco llamado Andrzej Sapkowski. Cuando Sapkowski creó The Witcher, no inventó criaturas de la nada. Fue directamente a las fuentes folclóricas auténticas y extrajo figuras como el Leshy, llamado Leshen en la versión anglicizada, regresándolo a la conciencia global. El Leshen de The Witcher es una interpretación fascinante, una criatura territorial, altamente agresiva, con un diseño visual que se ha vuelto icónico. Es imponente figura arbórea con un cráneo de ciervo por cabeza, aunque simplificado para encajar en el género de fantasía oscura, conserva elementos clave del folclore. Su dominio sobre los animales del bosque, su capacidad para desorientar, su naturaleza como guardián del bosque ancestral. Pero lo más interesante es lo que está sucediendo en paralelo. El movimiento Rodnovery, el neopaganismo eslavo contemporáneo, está restaurando al Leshy a su estado original. Para estos practicantes, no es un demonio, sino lo que siempre fue, un poderoso y respetado espíritu de la naturaleza. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Leshy? Nos revela algo profundo sobre cómo las diferentes culturas conceptualizan la naturaleza y nuestro lugar en ella. Para los eslavos antiguos, la naturaleza no era un objeto para ser dominado, sino un sujeto con el que negociar. El Leshy representaba una fuerza que exigía respeto, reciprocidad y reconocimiento de que los humanos no son los dueños del mundo natural, sino una especie más que debe encontrar su lugar en un ecosistema más amplio. La demonización cristiana de Leshy fue, en esencia, una justificación teológica para un cambio fundamental en la relación humana con la naturaleza.
Transformó un mundo animado y sagrado en un mundo de recursos inanimados disponibles para la explotación. Pero quizá la lección más importante es que el Leshy nunca fue realmente malvado. Su maldad era simplemente la manifestación de una verdad incómoda, que las culturas modernas han tratado de negar. La naturaleza es una fuerza poderosa, amoral e indiferente a nuestros deseos y necesidades. Y en una época de crisis climática y colapso ecológico, quizás necesitemos recordar esa antigua sabiduría. Necesitamos recordar que la naturaleza no existe para servirnos, que tiene sus propias leyes y su propia lógica, y que ignorar esas leyes tiene consecuencias. El Leshy nos enseña que para sobrevivir como especie debemos respetar, ser humildes y reconocer que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. No somos los señores del bosque, somos, en el mejor de los casos, huéspedes temporales en un reino que existía mucho antes que nosotros y que continuará mucho después. Y ahí lo tienes, la leyenda del Leshy, una figura compleja, antigua y relevante de lo que cualquier invención moderna podría ser, tan relevante que ha vuelto a tomar vigencia en nuestros días. Dime en los comentarios, ¿habías escuchado hablar del Leshy antes? ¿Qué opinas sobre esta perspectiva de la naturaleza como una fuerza consciente que requiere respeto en lugar de dominación? ¿Crees que las culturas modernas podrían aprender algo de esta antigua sabiduría? Si este análisis te fascinó tanto como a mí, dale like y suscríbete porque tengo planeado explorar más figuras de la mitología eslava que han sido mal interpretadas o completamente olvidadas por la cultura popular. Hasta la próxima y recuerda, la próxima vez que camines por un bosque, quizás quieras llevar un poco de pan y sal por si acaso.